noches. Entre tarde y noche. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias al Señor por estar juntos. Hay un verso del Nuevo Testamento que cuando lo he tocado y lo he predicado es uno de los versos complejos. No de explicar, sino de predicar normalmente. Y yo creo que para muchos predicadores, efectivamente, este verso que nos entrega Pablo es difícil. Es difícil porque cuesta hacerlo realidad. Es el verso que está en el libro de Filipenses, donde en el capítulo 4, verso 6, que dice: por nada estéis afanosos. Amén. Oiga, qué verso más difícil, qué verso más complejo, ¿ya? De llevarlo a cabo. Por nada, porque por último hubiese dicho Pablo: miren, estén afligidos o estén afanados por algunas cosas, por las que ustedes crean importante. O miren, pueden ustedes estar inquietos una vez al mes. ¿Sí? Una vez a la semana, una vez al día. Pero dice por nada. Entonces es muy heavy. Por nada. Lo que pasa es que, bueno, el verso no termina allí. El verso dice: por nada estéis afanosos, sino que en toda ocasión, con oración y con ruego, sean conocidas todas tus peticiones con acción de gracias. Así es. Entonces, este verso, lo que Pablo nos está diciendo, miren, yo sé que es difícil, evidentemente la primera parte, porque uno dice: ¿cómo no voy a estar preocupado cuando uno tiene preocupaciones en el trabajo, preocupaciones en el hogar, preocupaciones en la universidad, en el colegio? Situaciones que se nos dan para estar preocupados. Entonces Pablo dice: miren, cuando ustedes tengan esa preocupación, lo que tienen que hacer es cambiar esas preocupaciones por oración. Eso es lo que él dice. Mientras más preocupación, él dice más oración. Porque mientras más oración, hay menos preocupación. Entonces uno dice: bueno, a Pablo a lo mejor le resultará el tema. Y si es palabra de Dios, tendrá que cumplirse. Nosotros tendríamos que leer aquellos. Pablito, o sea, si yo tengo alguna preocupación, él dice: tienes que ponerte a orar. Eso me diría: arrodíllate y ponte a orar. Entonces, para cambiar las preocupaciones en oración. Entonces la pregunta es: ¿cómo cambio la preocupación por la oración? Entonces Pablo me quedaría mirando y dice: miren lo que me están preguntando. ¿Cómo cambias una preocupación por oración? Pablo me diría: orando. Eso es lo que tendría que hacer. Entonces, cuando uno habla del tema de la oración, estimados míos, me hizo pensar en que en una ocasión vino un discípulo, no dice el nombre, vino un discípulo a Jesús y le dijo al Señor: Señor, enséñanos a orar. Porque a lo mejor, efectivamente, uno cree que está orando y a lo mejor no lo está haciendo. Y Jesús dice: bueno, cuando ustedes oren, ¿ya? Háganlo así, ¿ya? Y nos entregó lo que hoy día conocemos como el Padre Nuestro. El Padre Nuestro. Es un modelo a seguir en esta oración. Y cuando Él nos entregó esta oración, está registrada en dos evangelios, en el libro de Mateo y en el capítulo 6 que acaba de leer Pilar, y también está en el libro de Lucas, pero nosotros vamos a guiarnos por el libro de Mateo. Y lo que ella acaba de leer, que es el Padre Nuestro, ustedes pueden notar allí que hay una estructura en esta oración. No es una oración simplemente puesta de manera espontánea al azar. Hay una estructura que los entendidos nos han entregado el análisis de ello, y creo que para nosotros va a ser importante que también la entendamos, porque esta oración sigue el modelo de las oraciones del Antiguo Testamento, oraciones del mundo judío, y de hecho
si uno ve, tiene una estructura de tal forma que primero hay una invocación, que es una parte de una adoración, y luego vienen 7 peticiones. 7 es el número importante, aun cuando hay discusiones, porque la iglesia latina dice 7, la iglesia griega dice 6, porque las últimas 2 peticiones las junta en una sola, ¿ya? Y nosotros vamos a ver las 7. Me gusta, simplemente porque me gusta el número, porque hay 3 asociadas a Dios y 4 asociadas a nosotros los seres humanos. Es decir, la oración del Padre Nuestro, que tiene una invocación, y luego vienen 3 cosas asociadas a Dios. Son peticiones, pero a Dios. Nos habla del nombre de Dios, nos habla acerca de la voluntad de Dios, ¿cierto? Y nos habla además de el reino de Dios. Entonces, fíjense, habla de santificado sea tu nombre, venga tu reino, y tercero, hágase tu voluntad. ¿Ya? Ahí están las 3 cosas asociadas a Dios. Hay quienes dicen que esto es en un sentido como descendiente, tendiente a juntarse luego con las 4 del hombre, que va a seguir ascendiendo. Es decir, dice, vamos a hablar del nombre de Dios, vamos a hablar del reino de Dios, y que se haga la voluntad como es en la tierra. Entonces es como un descenso. Y luego para los hombres, para nosotros los seres humanos, para nuestra comunidad, hay 4 que van subiendo. Yo cuando leí esto, me acordé de algo que alguna vez estudié, también se los he mencionado. Me acordé del triángulo de Maslow. No sé si se recordarán de eso, que tiene que ver con las necesidades que nosotros los seres humanos tenemos que ir cubriendo, las necesidades básicas, y luego vamos a ir cubriendo las otras. Si no tenemos las necesidades básicas, no podemos cubrir las otras necesidades, no son importantes. Es decir, si no nos preocupamos del alimento, de la respiración, de la salud, preocuparse de las relaciones no va a tener sentido si no son cubiertas estas. Y así van subiendo las necesidades y van cubriéndose las relaciones. Y me fijé que en el Padre Nuestro estaba así, porque comenzó entre las peticiones asociadas al ser humano, hacia nosotros. La 4ª petición era: danos hoy nuestro pan de cada día. Y luego 12, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Ahí estaban nuestras relaciones. No nos dejen caer, ahí viene nuestra vida espiritual, no nos dejen caer en tentación, y ahí algunos la juntan, otros la separan, sino líbranos del maligno. Y termina: porque tuyo es el reino, como cantamos, ¿cierto? El poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Século seculorum. Bien. Hay quienes piensan que eso no forma parte del Padre Nuestro de manera original, que fue agregado, ya, esa doxología, esa alabanza. Así que, pero nosotros también la vamos a estudiar eso. Y partiremos hoy con la invocación, lo que está al comienzo, de cómo esto inicia. Padre nuestro que estás en los cielos. Como opina Arcis Sproul, un doctor en teología, él dice que en el Antiguo Testamento y en toda la literatura rabínica, ¿ya?, de todos los tiempos y pasando hasta el siglo X, ninguna persona, ningún judío había alguna vez mencionado en su oración a Dios como Padre. Padre nuestro no se dio solo Jesucristo de Nazaret, solo Él. Así que esto es un concepto muy revolucionario para el tiempo en que esto fue dicho. No había sido enseñado, de hecho ni los profetas se lo imaginaron. Lo más revelador que se dio en algún minuto es que Moisés logró ver la espalda de Dios, dicen, ¿ya? Nada más que eso. Pero aquí encontramos una relación estrecha y directa en asociar a Dios como nuestro Padre. Y la palabra Padre, según Barclay, es como el resumen de todo el Evangelio. La palabra Padre para él resume todo el Evangelio, porque nos habla de las relaciones que se pueden dar entre todos nosotros los seres humanos. Porque cuando alguien habla de Padre, de inmediato nos
fijamos en 4 tipos de relaciones: con el mundo en que estamos viviendo, en este universo, con las personas, con nosotros mismos y evidentemente con Dios. Cuando decimos con este universo, en este universo nosotros sabemos que podría presentarse como un universo no necesariamente amigable con el ser humano. Porque en este universo hay accidentes, en este universo es que se nos presentaron la pandemia, en este universo donde están las enfermedades, en este universo donde están los accidentes, en este universo que cada vez envejece, nuestro sistema solar envejece y en algún minuto dejará de ser, etc. Es decir, tenemos aquí. Y uno podría pensar entonces, frente a eso, podríamos tener una visión pesimista de la vida, una visión trágica de la vida, como cuando uno ve a los griegos son trágicos. Sus dioses, a los que ellos en su mitología adoraban, son dioses iracundos, celosos, son dioses bien extraños, bien curiosos esos dioses, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros hablamos de nuestro Padre, sabemos que en Él se manifiesta un amor hacia sus criaturas. Amén. Manifiesta su amor hacia nosotros. Entonces, mire, nosotros podemos estar seguros que aunque el cielo y la tierra tiemblen, aunque se desplacen los montes al medio del mar, nosotros estaremos confiados porque creemos en nuestro Padre y Él nos tiene en sus manos y Él tiene un amor hacia nosotros. Así es. Entonces, cuando decimos Padre, estamos reconociendo de que este universo, el cual fue creado por Dios, donde nosotros estamos, Dios como Padre, Él tiene el cuidado para cada uno de nosotros. Amén. Si creemos que Dios es nuestro Padre, esto establece entonces una relación con nuestros semejantes. La oración del Padre nuestro no dice mi Padre. Cuando oren así, Jesús dice, mire, ora tú así, Padre mío. Aun cuando lo eres, en el Padre nuestro no están estos pronombres, no está el pronombre yo, no está el pronombre mío, no está el pronombre mí, no está eso. Él quiere que hablemos de lo nuestro, que hablemos de nosotros. Nadie puede asociarse a Dios y decir, mire, Dios es solamente, como decir, mire, el verdadero Dios está aquí nomás entre nosotros. Lo que se junta en otro lado, ese no es Dios. Nadie puede asociarse en exclusividad a Dios. Es nuestro Padre, y por ser nuestro Padre nos hace hermanos de criaturas para con Dios. Amén. La paternidad de Dios es la única base para que nosotros sostengamos respecto de la fraternidad humana. Ahora, si creemos que Dios es Padre, esto establece una relación también con nosotros mismos. ¿Cuántos hay que lastimosamente andan por allí que se desprecian a sí mismos? Incluso se llegan a odiar a sí mismos, no les gusta como son. Y frente a eso, genera muchas dificultades. Hoy leía que nosotros en Latinoamérica somos los países con mayor índice de suicidio a nivel mundial. ¿Ya? Curiosamente, en otras latitudes, como en Europa, por ejemplo, los índices de suicidio son menores que aquí en Latinoamérica, sobre todo después de pandemia. Y eso es curioso, y nosotros estamos en el top 10 como país, Chile. El problema de la salud mental es serio. Y hay quienes efectivamente tienen ese desprecio, así no les gusta, ya sea por lo que fuere, por su cuerpo, por su manera de hablar, de caminar, de estilo que fuere. Olvidándose de que Jesús dijo, si no tuvieres amor para contigo, no podrás amar a tu semejante, porque amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Dios nos ha considerado a nosotros, sus hijos, y nosotros podemos acercarnos a Él y llamarlo nuestro Padre. Y aun cuando a lo mejor la sociedad no pueda valorar tu vida, tu familia no pueda valorar tu vida, las personas que tú consideras importantes no valoran tu vida, Dios sí te valora. Y Él dice, mire, para mí, dice Dios, para mí ustedes son real sacerdocio, pueblo santo, adquirido por mí. Es decir, nos considera
gente valiosa, gente importante. Tú eres importante para Dios. ¿Puedes decirle eso a tu hermano? Tú eres importante para Dios. Tú eres importante para Dios. Dios te tiene en sus manos, te considera importante. No puedes despreciarte porque Dios te ama. Y puedes decirle con toda entereza, Padre nuestro. Oh, Padre nuestro. Y cuando nosotros decimos así, y si creemos que Él es nuestro Padre, entonces sabemos que podemos relacionarnos con Él. Así es. Que podemos acercarnos a Él. Miren, cuando uno lee el Antiguo Testamento, o habla como un hebreo, judío de religión, el acercarse a Dios para él es un tema, si no imposible, muy difícil. En el Antiguo Testamento lo hacía un hombre una vez al año, podía acercarse a Él. Pero Jesús, cuando nos adopta, y Él, que siempre habló de su Padre, también nos dio a nosotros la posibilidad de decir: miren, ustedes también pueden acercarse. Así es. Ustedes también pueden estar al lado de Él, y Él puede venir y tener una relación con cada uno de nosotros. Porque es cierto, Dios es santo, pero su amor nos cubre de tal forma que yo puedo llegar ante su santidad y no puedo ser destruido por esa santidad pura frente a la impureza que yo tengo, porque Él tiene su amor y puedo acercarme a Él como su hijo que soy, tú como su hijo que eres, como su hija que eres. Amén. No obstante, no podemos olvidarnos que el verso de esta invocación es: Padre nuestro que estás en los cielos. Y esta es una moneda de doble cara, porque el Padre nuestro, como he dicho, nos habla de la cercanía de Dios. Dios está aquí con nosotros. Pero cuando dice que estás en los cielos, porque estás en el cielo, también nos habla de que hay una diferencia. También nos habla de que hay una distancia. Ese Dios santo. Miren, porque hay personas que creen y piensan de que este Dios, nuestro Dios, es un Dios, un viejito que apenas ve y que tiene mangancha, que deja pasar todo y que, miren, puede portarse como quieran, no va a ser vista gorda con los pecados, vista gorda con todas las estafas, con todas las dificultades nuestras emocionales, pasionales o morales. No, no es así. No es así. Incluso una vez alguien dice: miren, iba a hacer algo y no te preocupes, lo voy a hacer, mira, así, total, Dios después me perdona. Porque Dios es así, me tendrá que perdonar. Entonces piensan de esa forma, de esa manera, cuidado con aquello, porque es Padre nuestro, pero que está en los cielos. Y cuando hablamos de que está en los cielos, a lo menos nos habla de tres cosas. Nos habla de la santidad de Dios, nos habla de la trascendencia de Dios. Porque antes las personas en el Antiguo Testamento y la cultura oriental pensaban que Dios era un Dios que tú lo ubicabas en un sitio, en un lugar. En el Génesis era Dios paseándose en el jardín del Edén. Allí estaba. Y esa es la visión que se tiene. Y cuando Jacob, por ejemplo, en algún minuto estaba soñando y se dio cuenta, dijo: oye, aquí está Dios, y llamó a ese lugar Betel, donde estaba Dios. Ese era el sitio, ese era Dios. Pero él nunca pensaba que Dios podía estar en todas partes. No tenía esa conciencia, no tenía esa consideración. Es más, incluso el mismo Jonás, cuando Dios le da una orden de que tenía que ir a un lugar físico, a Nínive, él creyó que si se iba físicamente, tomaba un barco, un viaje, y se iba a otro extremo, allá Dios no lo iba a pescar, no lo iba a ver. Y él se fue. Él dijo: me voy a ir porque Dios está aquí y yo me muevo para otro lado. Me voy a ir. No es así, Padre nuestro, que estás en los cielos. Está diciéndonos que Dios está en todas partes, que está en todo lugar, que Él trasciende. Donde tú vayas, eso no te agrada, que donde tú estés, donde tú vayas, Dios está presente. Dios está allí. No hay sitio, no hay lugar donde Él no esté presente. Así que, Padre nuestro que estás en los cielos, precisamente es eso. Y nos habla entonces también de esta santidad. Es fácil nosotros convertirnos cuando decimos simplemente Padre nuestro y quedarnos allí.
no sé, en emocionalista, sensibilizaría barata, ¿ya? En que nos quedamos en eso de simplemente de que, así, Dios nos va a perdonar, no, cuidado. No debemos usar nunca la palabra Padre refiriéndonos a Dios así con ligereza, con superficialidad, con puro sentimentalismo. Dios, a quien llamamos Padre, es el Dios que debemos acercarnos a Él con reverencia, con temor, con respeto. Cuando decimos Padre nuestro del cielo, que estamos juntando tantas cosas. Colocamos el amor de Dios al lado del poder de Dios. Y esto quiero detenerme también un poco cuando habla de que estás en el cielo, nos habla del poder de Dios. Es cierto que Dios como Padre nos ama. Y Él tiene un poder que para nosotros, gracias a Dios por su omnipotencia, porque saben una cosa, iglesia, nosotros que amamos y nosotros que queremos y amamos a los nuestros, que somos padres, que somos madres, que amamos, nuestro amor de padre, nuestro amor de madre, con todo lo grande, con todo lo fuerte que es y puede ser hacia nuestros hijos, es impotente frente a muchos problemas. O sea, basta que nuestros hijos enfermen y uno dice, ¿cómo hago para? Nos sentimos impotentes. Mire, piensa simplemente un hijo o una hija que está descontrolado y cuando ya son mayores de edad, ¿qué hacemos? Somos impotentes frente a eso. ¿Qué hacemos frente a eso? Pero cuando me acerco a Dios, Padre nuestro, y Él está en los cielos, Él tiene, además de su amor, hay un poder detrás de eso, y sé que lo que Él se propone lo puede llevar a cabo, lo puede llevar adelante, porque Él es todopoderoso y voy a depender de ese amor, de ese poder de Dios. Y cuando creo fervientemente que lo proclama el Padre nuestro que estás en los cielos, sé que Él tiene amor no tan solo para conmigo, sino para también con los míos. Y puedo llevarlos a su presencia y decirle, Señor, yo no puedo con este mi hijo, yo no puedo con esta mi hija, pero tú sí, pero Él sí. Y podemos llevarlo entonces en oración. Por eso que podemos entender al apóstol cuando dice, por nada estéis preocupados, afanados, afligidos, sino que en toda ocasión, con oración y con ruego, con súplica, sean conocidas tus peticiones con acciones de gracia. Podemos llevarle estos problemas nuestros a Dios. Amén. Amén. Finalmente, Padre nuestro que estás en los cielos, es una introducción a la confianza que debemos tener en el Señor. Jesús nos ha dado la posibilidad de llamar a nuestro Dios Padre. Hay quienes quizás no conocieron a su Padre, o la experiencia que tuvieron con su Padre no fue buena, o haya sido su madre tal vez la figura paterna, madre o padre. A la Biblia le plació hacer la figura masculina, padre. Yo siempre he pensado que si hubiese sido en el tiempo cuando hubiese venido Jesús, hubiese sido más que un patriarcado, un matriarcado, estaríamos hablando de madre en vez de padre. Pero la cultura en ese rato en que Dios determinó revelarse para la humanidad, estaba el patriarcado. Y el libro de Hebreos nos dice una cosa: acérquense confiadamente al trono de la gracia. Acérquense confiadamente. No tengan temor. No tengan ningún requemor. Es que no estoy yo preparado. Dios sabe que no estás preparado. No soy perfecto. Dios sabe muy bien que no eres perfecto. Te falta mucho, sin duda. Dios sabe que nos falta mucho. Pero Él dice, acérquense confiadamente al trono de la gracia para encontrar en Él oportuno socorro. Oportuno socorro. Llegará de manera oportuna y nosotros tenemos que acercarnos al Padre. Mire, gracias a Dios, Jesucristo puede darnos a nosotros la posibilidad de allegarnos a Dios y todos juntos de poder decirle, Padre nuestro que estás en los cielos. Amén. Gracias, Señor. Gracias porque nos diste esta opción. Amén. Nos adoptaste, Señor, como tus hijos.
y podemos acercarnos a ti, Señor. Gracias, mi Rey eterno. Gracias, mi Dios poderoso. Porque con Él podemos, Señor, oh Dios, saber que tú nos tienes considerado y nuestras vidas te importan, Señor. Gracias, Señor. Podemos tener una relación contigo que nos ayuda, Señor, a tener confianza en medio de este mundo, en medio de estas dificultades, de estos problemas que puedan darse, Señor, ya sea laborales, ya sea relacionales, en nuestros trabajos, en nuestras casas. Tú tienes, Señor, nuestras vidas en tus manos. Y gracias, Señor, porque podemos depender de Él. Gracias porque podemos llamarnos hermanos unos a otros. Porque, oh Dios, nos han dicho que eres nuestro Padre, Padre de todos nosotros. Oh Dios, y que podemos acercarnos a ti aun cuando sabemos de tu santidad y de tu justicia. Pero hay un amor, hay una misericordia detrás de ellos, Señor. Sin embargo, mi Dios, queremos también estar conscientes de quiénes somos los que estamos orando y a quién le estamos orando. Le estamos orando al Padre del cielo, al que es eterno, al que es soberano, al que tiene el poder de cambiar las cosas en nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre del eterno Jesús. Amén. 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 Les dejo diciendo lo siguiente. Hay quienes tienen conflicto con el tema de oración porque dicen, ¿qué sentido tiene orar si Dios es soberano? Y como Él es soberano, Él ya tiene decididas las cosas que van a ocurrir. Así que si oro o no oro, las cosas van a pasar igual. No puedo cambiar la mente de Dios. Pero Dios nos ha establecido en su palabra que sí podemos no cambiar la mente de Dios, pero Él puede cambiar las cosas que están a nuestro alrededor. Él las puede cambiar. Y la oración hace eso. Si no hubiese sido así, entonces Jesús en vano hubiese orado en el Getsemaní, y Él oró durante todo su ministerio para saber cuáles son las cosas que Dios quiere, porque no cambiará la mente de Dios ni el propósito de Dios, pero pueden cambiar las cosas a nuestro alrededor. Gracias, Señor.